¿Qué es lo que pasa si la defensa legal de Boluarte lleva el tema al Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional se apega al 117, puede fulminar la investigación de Boluarte, porque la investigación de Boluarte está amparada por el Poder Judicial. Juez Checkley, Sala Permanente San Martín, Corte Suprema, pero todavía no tiene la bendición del Tribunal Constitucional. Y nosotros le vamos a dar la bienvenida a Benji Espinosa, abogado penalista y que sabe mucho de estos temas porque él ha sido abogado del expresidente y golpista, por supuesto, Pedro Castillo. Bienvenido, doctor. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, resulta que ahora a mí me han dicho de todo porque creen que yo estoy defendiendo a Dina Boluarte y yo no estoy defendiendo a Dina Boluarte como no defendía a Pedro Castillo y a usted le consta. Y yo lo que quiero es llegar a la verdad porque cuando las cosas no son transparentes, da igual de qué partido sean o a quién se investiga. Entonces, empecemos por lo primero. Se ha cometido una medida desproporcionada, esto es imposible, no se ha visto nunca jamás y nos ha impactado a nivel internacional, como han dicho los ministros, dejando entrever de que es culpa solamente del Ministerio Público, de Harvey Colchado, de la policía, de DIVIAC, o esto es producto de la falta de transparencia de una presidenta de la República. Esto es producto de una conducta procesal sinuosa de parte de la presidenta Boluarte, que no hubiese terminado en este desenlace de los allanamientos, registros domiciliarios, entrada a Palacio, si no hubiese sido porque ella, de manera inmediata, frente al primer llamado del Ministerio Público, hubiese ofrecido sus relojes. No solo para ser exhibidos, una buena conducta procesal adecuada generaría, por ejemplo, que si no tengo nada que ocultar, no solo voy a mostrarlos, los voy a entregar. La Fiscalía no pedía que los entregue, la Fiscalía pedía que los exhiba, que se los muestre, para tomar nota de sus características, del número de serie y así identificar al comprador, al adquiriente de estos bienes. La presidenta no lo hizo, pidió una nueva fecha, y en la nueva fecha no hubo una justificación suficiente a criterio de la Fiscalía porque se le dijo, tiene la presidenta la agenda ocupada durante 2 semanas y la Fiscalía interpretó que no había una justificación satisfactoria porque, por ejemplo, no se decía si esas actividades necesariamente tenía que participar la presidenta o podía delegarlas, porque dado que había un llamado de la autoridad investigativa, debía prevalecer ese llamado por sobre otras actividades. Entonces, como no hubo una explicación satisfactoria, la Fiscalía, que tiene el deber de actuar con prontitud, con eficacia, dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta además que tiene un límite temporal de 8 meses para practicar diligencias preliminares, no más que 8 meses, dijo, voy a actuar de inmediato. Entonces, frente a la negativa, se constituyó el domicilio de la presidenta Boluarte. No se le exhibió, esa fue la segunda vez, y frente a eso, conforme lo establece la ley, cuando hay negativa del titular, del tenedor, del poseedor de un bien que es materia de una investigación penal, como lo es la carpeta abierta por enriquecimiento ilícito, entonces fue al juez y le dijo, esta es la conducta procesal, hay sospecha razonable de que en ese domicilio hay bienes delictivos o piezas o cosas relacionadas a la investigación de enriquecimiento ilícito, deme la autorización para ingresar. Y el juez autorizó el allanamiento, el registro domiciliario, registro personal, por eso es que pide que se movilice. Registro personal te reviso, porque a lo mejor has guardado en el bolsillo o algo los relojes. Y además registro vehicular. Lo estás escondiendo, es decir, piensan que la presidenta de la República podía incluso esconder en su cuerpo. Y además me quedó una duda, cuando entra la Fiscalía a Palacio de Gobierno estaba con los ministros también son registrados en ese momento? La medida del registro personal alcanza a toda persona que esté adentro, incluso los ministros. Porque recordemos que la autorización era para 3 bienes, 2 inmuebles y 1 mueble. El inmueble es Urquillo, su residencia propia, casa, domicilio real, la residencia de Palacio de Gobierno, Girón de la Unión, y finalmente el vehículo Honda, que también ha sido revisado. Entonces, quienes hayan estado en Surquillo, quienes hayan estado en Palacio, quienes hayan estado en la camioneta Honda, todos eran susceptibles de ser pasibles de ser registrados, conforme el mandato judicial y motivado del juez. Así que descartamos acá
desproporción, abuso, arbitrariedad, porque ha sido un juez que bajo la sindéresis ha analizado los recaudos que le ha acompañado a la Fiscalía. De hecho, no le ha aceptado todos los pedidos de la Fiscalía. La Fiscalía pedía además un levantamiento del secreto de las comunicaciones, la incautación de los celulares, extremo que no ha sido concedido por el juez. El extremo que ha sido concedido el juez es el allanamiento y el registro, con fines de incautación. Ahora, ¿qué han incautado? Básicamente relojes que eran de otras marcas. Fósil, BB, Swarovski, Bulova, pero no han encontrado los Rolex. Han encontrado, sí, una tarjeta, ¿no es cierto?, que llevaría el número de serie del Rolex para poder rastrearlo, pero no han encontrado los Rolex. Entonces la pregunta que uno se hace es, si la presidenta solo está entre Palacio y su casa y han ido a sus domicilios y no han ubicado los Rolex, la pregunta es, ¿han desaparecido los Rolex? ¿Dónde están ¿Los han Rolex? eliminado? ¿Lo ocultan en otro lugar distinto a las residencias de la presidenta? Doctor, cuando hay un asesinato y no encuentran el cuerpo, es bien difícil que se determinen culpables, se hace más complicado, dura más las investigaciones y de repente nunca se resuelve ese caso. ¿Pasa lo mismo con un caso así como el de la Presidenta de la República? Es decir, no aparecen los Rolex nunca y este caso puede quedar sin resolver. No lo creo porque si bien no han aparecido los Rolex, ya tenemos una tarjeta. Lo que pasa es que los Rolex tienen una particularidad. A diferencia de otros relojes, tú los compras, digamos, y no tiene un número determinado, un ADN, para poder ubicar o establecer su origen, con los Rolex pasa una cosa distinta. Esa tarjeta que se ha encontrado, esa tarjeta verde... Nunca pensó que la iban a allanar, ¿no? Exacto. Nunca, porque en realidad, ¿cómo se mantienen las tarjetas, no? Exacto. Esa tarjeta, esa única tarjeta, pero el Rolex no estaba. Los Rolex no estaban. Que data de julio del 2023. Y es importante porque descarta esa afirmación de la presidenta de que son productos de antaño, de esfuerzo. Yo trabajo de los 18 años, es fruto de mi esfuerzo personal. Primero, que nunca antes se había visto con el reloj, ni siquiera cuando era ministra, lo que hay que decirlo. Segundo, recién cuando es presidenta se le ve con los Rolex, con los Cartier, con artículos de lujo. Porque el problema no está en que pueda ostentar ese tipo de artículos. El problema está en que te los compres, adquieras o recibas cuando ocupas un cargo público. Claro, lo que hay que dejar claro para todos los que nos están escuchando es que por eso están las declaraciones juradas, para ver con qué entras, con qué patrimonio entras y con qué sales, ¿no? Y si es que tienes un fan enamorado, un pretendiente que tiene mucha plata y te regala cosas, tiene que estar en tu declaración jurada. ¿O por qué es tan difícil decir, me lo regalaron? Porque eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién te lo regaló? ¿Por qué o para qué? Porque esto... ¿Cuál es la contraprestación? De repente Exacto. tú, tan enamorada, le das algo, una partida. Si es un gobernador regional, hay que estar muy atentos de cuáles son los cariños que le tiene. Exacto, porque el Rolex puede ser la llave que abre la caja de Pandora, y en donde pueden haber investigaciones de peculado, pueden abrirse denuncias por colusión, pueden abrirse carpetas por cohecho. Entonces no es una cosa sencilla. Y alimenta el imaginario social de que la presidenta teme algo, el hecho de no declarar de inmediato. Si yo tengo ese artículo que uso, No yo te es puedo un decir cuándo lo imaginario, compro. ¿no? Teme algo, porque si no, ya lo hubiese declarado, descartado, dicho, ABC en blanco y negro. Que ahora, luego de las autorizaciones judiciales ejecutadas por la Fiscalía y la Policía, han hecho recular en la posición de la presidenta y ahora sí dice, póngame fecha cuanto antes que voy a ir y voy a contar toda la verdad. Desde su perspectiva de abogado, porque yo le he dicho aquí porque me parece, ¿no? Su estrategia penal del grupo de abogados que tiene, la hicieron ir al límite, la hicieron patinar, ¿no vieron que se podía allanar la casa? Probablemente la defensa legal de la presidenta pensó, como pasa en otros casos, que mientras yo solicito una reprogramación tratándose de la primera declaración, tratándose de la primera diligencia, probablemente la Fiscalía iba a aceptarlo. Pero lo que no espero es que la Fiscalía pise el acelerador. Y ojo, no lo ha hecho mal, porque la Fiscalía puede hacerlo.
El 65.4 del Código Procesal Penal es muy claro. Dice que quien diseña la estrategia de investigación y los pasos a seguir es la Fiscalía, porque ella dirige la investigación. Y hay un juez, que es el juez que probablemente por sectores que hoy están al lado de Boluarte, lateralmente a Boluarte, saludaban, encumbraban al juez, que es el doctor Juan Carlos Checley Soria, que decía muy bien que haya aceptado que se abra investigación preliminar contra el presidente Castillo. Y ahora dicen muy mal que se haya autorizado el allanamiento por parte del mismo juez a la presidenta Boluarte. Entonces, claro, los aplausos están en función de ¿quién? Del destinatario de la medida. Si es Castillo, aplaudo. Si es Boluarte, critico. Vamos a ver eso, vamos a ver eso y vamos a ver si usted está haciendo acrobacia penal, porque yo me acuerdo que usted también estaba en contra de todo lo que hacía la Fiscalía cuando se trataba de Castillo, y ahora, ¿qué ha cambiado? Le dejo esa pregunta, nos vamos a una pausa comercial, regresamos rápidamente aquí en Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva, y nos pueden seguir mediante la señal de radio, televisión y todas las redes sociales. Estamos hablando de los Rolex, ¿no? Esto no termina, es una novela infinita, pero hay que ser bien claros. Parece que esto no va a acabar en vacancia porque ya salieron las Fuerzas Armadas, yo creo que innecesariamente, porque las fuerzas políticas en el Congreso de la República apoyan a Dina Boluarte y lo dijeron en sendos comunicados. Muy bien, nosotros estamos conversando con Benji Espinosa, abogado penalista y fue abogado de Pedro Castillo y se apartó de su defensa cuando dio el golpe de Estado. Doctor, yo le decía que parecía que usted hacía acrobacia penal porque yo lo veía muy activo apoyando a Pedro Castillo cuando la Fiscalía también quería avanzar en las investigaciones y lo acusaba una y otra vez de diferentes delitos de corrupción, ¿no? Y nosotros veíamos, los periodistas, al menos algunos, veíamos claro cómo se iba formando el tema en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda, en torno a la familia presidencial, por ejemplo. Pero, ¿qué diferencias hay para que usted ahora sí piense que esta medida contra la presidenta Dina Boluarte no es desproporcionada? ¿Hay diferencias? Claro, hay diferencias que cuando yo ejercía la defensa del presidente Castillo, yo blandía el escudo de la Constitución del artículo 117, que establece que solo en un caso, que es el caso de traición a la patria, el único delito por el cual un presidente en funciones podría ser perseguible penalmente, lo cual lleve a una acusación constitucional en el Congreso. En ese caso, yo promoví una tutela de derechos y el mismo juez Checley puso un límite. Dijo, investigación preparatoria, formulación de cargos no, pero diligencias preliminares sí. Entonces, ha fijado un criterio que fue confirmado por la sala. Ese criterio es el que hoy ha habilitado a que se tomen medidas en la investigación preliminar de Boluarte. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que en ese tiempo no estaba presente el criterio. El criterio se promueve a raíz de mi tutela de derechos, que pone un límite, ojo, porque tampoco se crea, probablemente la población crea que el caso de enriquecimiento de Boluarte puede terminar hasta antes del 2026 en una acusación, en una investigación preparatoria formalizada, continuar con la investigación. No, el mismo juez Checley puso un límite, solo diligencias preliminares. Y diligencias preliminares son solo 8 meses. Ahora, eso es un punto. Otro punto que es importante. A ella no se le puede acusar, a ella se le puede investigar, pero no se le puede acusar. Exacto. Porque en la Constitución manda algo y punto. Exacto. Pero el otro punto es, ¿qué cosa es lo que pasa con el 117? Entonces, acá hay que tomar al toro por las astas. Y hay que ser muy, muy claro, como siempre lo he sido. Sin ninguna acrobacia. Karina. A ver. Miren, el punto es que el 117 dice que por un delito y por 3 infracciones constitucionales, un presidente en el ejercicio de su cargo puede ser acusado y finalmente puede ser pasible a alguna medida grave en su contra. Pero resulta que mientras en el caso Castillo se agitó la bandera del 117 y se decía que era muy limitado y que eso tenía que ser cambiado y que tiene que ser objeto de una reforma, en todo el tiempo que ha pasado nunca se ha discutido la reforma del 117. Por ejemplo, ¿por qué el Congreso no entra al debate si es que le parece que es importante o no? O si realmente era por quien estaba ocupando el sillón presidencial en ese momento, que es lo que a mí me parece.
¿por qué no entra a debatir ampliar los alcances del 117? Por ejemplo, que incluya no solo traición a la patria, que incluya casos de corrupción de funcionarios, como por ejemplo enriquecimiento ilícito. Porque yo te digo, Karina, ¿qué es lo que pasa si la defensa legal de Boluarte lleva el tema al Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional se apega al 117, puede fulminar la investigación de Boluarte, porque la investigación de Boluarte está amparada por el Poder Judicial. Juez Checkley, Sala Permanente San Martín, Corte Suprema. Pero todavía no tiene la bendición del Tribunal Constitucional. Entonces, si tú me preguntas, ¿allí la defensa tiene una zona para explotar? Me parece que sí. Me parece que sí. Porque el 117 es muy claro. Y si queremos que cambien las cosas, la pelota está en la cancha del Congreso. El Congreso de la República, que no lo ha hecho nunca, y además que en la época de Pedro Castillo se hablaba esto miles de veces. Si un presidente de la República mata a alguien o bueno, ahí hay flagrancia, ¿no? Pero si hay un montón de delitos que estamos desamparados y no se ha hecho nada porque están en otras cosas, mochando sueldos o en miles de cosas que no le interesan al país. Yo quisiera saber su opinión ahora, porque cuando Harvey Colchado entró a Palacio de Gobierno, se quejaron muchísimo y le pusieron una serie de denuncias a Harvey Colchado, y todos los abogados en conjunto de Pedro Castillo decían que era más o menos el diablo en persona. Pero ahora, ¿cuál es la opinión de la desproporcionada reacción, me parece a mí, hasta el Premier ha hablado también de Harvey Colchado? Y aquí nosotros hemos visto el acta de registro domiciliario con descerraje, cómo dice que se han hecho las cosas, tocaron, esperaron, y es más, entraron a la casa y cuando por fin abre la boca el hijo de Dina Boluarte y les dicen, esperemos a los abogados, entonces esperan, pero ya todos reunidos para que no comiencen a guardar cosas. A ver, acá hay que tener claro algo. Quien a hierro mata, a hierro muere. El propio Ejecutivo ha dictado un decreto legislativo que es el 1605, que le restablece poderes a la policía que antes no tenía en el nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, hoy con el decreto legislativo 1605 tenemos a una fiscalía que dirige la investigación, la estrategia operativa la hace la policía. Tenemos una policía que puede dictar lo que antes eran los atestados policiales. Ahora se llaman informe policial, donde podría calificar el delito, determinar presunta responsabilidad en autoría y participación. Entonces, se están quejando de unos poderes, de una norma que ellos mismos han dado, en primer lugar. En segundo lugar, la queja es injustificada, porque si aceptamos un cuestionamiento contra el coronel Colchado, tendríamos que aceptar un cuestionamiento contra la Fiscalía. Entonces, ahora sacamos a Colchado y luego vamos a pedir a la Junta o algún órgano que descabece a la Fiscalía por lo que han hecho amparados en una decisión judicial. Yo creo que esas medidas son injustificadas. Y debo aclarar además, Karina, que en el tiempo que se presenta la denuncia contra el coronel Colchado, esa denuncia la presenta Eduardo Pachas, no yo. Yo estaba fuera del Perú cuando se presenta la denuncia. Cuando llegué, hice saber por interno mi negativa y mi absoluto disenso en una posición de ese sentido. No era necesario. Por interno, pero lamentablemente sí, nosotros no nos enteramos. Ah, no, pero por supuesto, porque imagínate, la procesión se lleva por dentro. Hay cosas que hay que trabajar por interno y no se dicen por afuera. Pero te hago saber que eso es una medida que además tiene la firma del doctor Pachas, tenía la firma del presidente Castillo y nadie más. Ningún otro abogado de la defensa. Muy bien, entonces ya nos quedó claro cuál es su posición. Esto definitivamente tiene varios capítulos hasta que se encuentren los Rolex, ¿o ya usted cree que los Rolex se dan por desaparecidos, no se van a encontrar, este allanamiento se puede volver a dar, o ya es innecesario porque no hay Rolex, ya los escondieron bien y ahora la Fiscalía tiene que encontrar otras maneras? Es decir, ya tienen la declaración de banquero, ya llamaron a declarar a Oscorima, que podría ser el fan enamorado, ¿no? Porque él salió en Cuarto Poder con uno de los Rolex y que no tenían una tarjeta, ¿no? Que no coincide con la tarjeta, el Rolex no coincide con la tarjeta que se ha encontrado en el allanamiento, y falta la declaración de Dina Boluarte.
¿Qué es lo que vendría, usted que conoce estos caminos judiciales y fiscales? Un acto de investigación fundamental que es la pericia contable. Precisamente el artículo 401 del Código Penal, cuando habla del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, establece que tiene que probarse la desproporción de ingresos y egresos. Entonces tiene que hacerse el trazo comparativo de con cuánto llegaste y cuánto tienes ahora que estás en el poder. Y eso lo tiene que determinar un perito contable, con su saber especial, con su conocimiento especializado, tiene que hacer las operaciones contables que deba hacer y concluirá si es que existe esta desproporción o no. Punto aparte es que si bien no se han encontrado los Rolex, se ha encontrado una tarjeta que sería el DNI de un Rolex. Con eso sería suficiente. Muy bien, entonces esperemos qué es lo que pasa y espero tenerlo rápidamente aquí, prontamente aquí. Muchísimas gracias a Benji Espinosa, abogado penalista, que nos ha ayudado a entender cuál es el camino, el tránsito que sigue todavía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.